privilegio contar para este análisis con uno de los hombres que más conoce lo que está sucediendo. Él se ha dedicado desde hace ya algún tiempo, cuando se conocieron los primeros detalles de esta reforma, a explicar qué es lo que podría suceder. Y él hizo parte de ese grupo de 18 exministros de salud que firmaron una carta en la cual se le advierte al gobierno que el país va camino al colapso en el sistema de salud. Él es el exministro Jaime Arias Ramírez, quien nos acompaña. Exministro, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias por estar en Consejo de Redacción. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Juan, Andrea y Linda, por invitarme a esta sesión desde Antioquia. Gracias, exministro. Inicialmente, esa carta que ustedes le envían al gobierno nacional, ¿estamos al borde de un colapso en el país? Sí, mire, ese es un grupo de una serie de personas con experiencia que ha pasado por estos cargos, que conocen el sistema y que desde hace casi un año venimos de una manera muy tranquila y con unas énfasis en lo técnico, no en lo político, tratando de alertar al país, al Congreso, al gobierno menos, porque es muy difícil, sobre lo grave que era modificar como pretende el gobierno del presidente Petro el sistema de salud. Pero ya hemos llegado a un punto casi de inflexión. El gobierno quiere hacer estallar el sistema, por un lado o por otro, con un plan inicial que era una reforma muy disparatada, que tenía algunos elementos buenos, pero que en general era desastrosa y que va pasando su camino por el Congreso. Ya llegó, esta semana llega a la Comisión Séptima del Senado, que está haciendo unas visitas regionales, y yo creo que en un mes puede estar ya en la plenaria y el Senado no sé si la apruebe o no, porque pues el gobierno ha tratado de, digamos, comprar a los congresistas con algunos halagos, pero bueno, si llegara a pasar la reforma me parece desastroso. Y si no pasa también, porque es que el gobierno ya la está haciendo por la puerta de atrás, por el garaje. ¿Cómo lo está haciendo? Primero, debilitando a las EPS. Las EPS están desfinanciadas desde hace mucho tiempo, eso no ni siquiera es con Petro, sino desde hace mucho rato, pero ahora mucho más. Y luego ha tomado una medida interesante para el gobierno, que es tomarse la EPS más grande, que es la nueva EPS, que hoy día tiene 11 millones de afiliados y que en poco tiempo puede llegar a tener 20 millones de afiliados, convertirla en un superseguro social. Yo fui presidente del seguro y cuando pasó la población del seguro a la nueva EPS eran 2 millones, ahora puede llegar a ser 20 millones, es decir, 10 veces más grande que el seguro, pero además con la posibilidad de hacer politiquería, porque pues el proyecto del gobierno que lo quiere realizar a través del nuevo gerente que ha nombrado, el doctor Cadena, pues es eso, es politizar la nueva EPS, porque sería manejada no como viene hasta ahora, como un órgano casi privado, porque es de economía mixta, pero se rige por el sistema privado, sino como como se manejaba, por ejemplo, Sabia Salud, como manejó el doctor Petro y el doctor Cadena la EPS pública de Bogotá, que se llama Capital Salud, que la destruyeron. Entonces, estamos muy preocupados, yo creo que estamos muy cerca ya del colapso del sistema de salud de Colombia. El ministro, llama la atención poderosamente la reacción del gobierno. El gobierno frente a personas que estuvieron en el sector como ustedes, los ministros y los viceministros, lo único que sale a decir es que es un tema político, que ustedes están haciendo política y que realmente que son amigos de las EPS. Exacto, y que ustedes fueron los culpables de la situación actual y que claramente, lo dijo ayer y antier el locuaz ministro de Salud, dijo, hombre, es que ellos son amigos de las EPS. ¿Qué decir frente a esto? Porque ustedes en esa carta hablan de un panorama, hablan de una objetividad, pero el gobierno malentiende esta situación. Por lo que usted plantea, el panorama es difícil, es complejo, pero ¿por qué no sacar algo bueno de eso? Que primero, mi pregunta dirigida a qué opina de la reacción del gobierno, y segundo,
ustedes conocen bien el sistema, algo bueno de esa reforma que usted diga, hombre, rescaten esto, que por ese lado al menos puede salvar o alargar un poquito mientras hay transición de gobierno, saber qué pasa después. Sí, señor. Bueno, la reacción del gobierno es lógica, pero si algo hay político e ideológico es lo que está haciendo el gobierno con la salud. ¿Por qué? Porque el gobierno considera, y ese es su proyecto político y lo respetamos, que el manejo del sector privado, entre otras las EPS, pero también muchas clínicas y hospitales y los médicos particulares, pues no es el ideal, que el sistema de salud debe ser manejado por el Estado, como ocurría tiempos atrás. A mí me tocó ser ministro de Salud antes de la Ley 100, y la verdad es que eso no funcionaba, digámoslo con claridad, porque lo manejaba el Estado en un momento mucho más tranquilo. Hoy pues, sería mucho más difícil que el Estado, que el gobierno pueda manejar la salud en Colombia. Entonces la reacción del gobierno pues es política. Este es un tema político. En el fondo lo que el gobierno quiere es que el Estado tome las riendas de la salud como lo tuvo hace 40 o 50 años. Por demás, debo decir que la idea del doctor Petro es absolutamente obsoleta. Él está retrasado 40 años. Él quiere volver a lo que era la salud en Colombia en los años 60 del siglo anterior. Bueno, eso pues es como responde la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta, Juan? La segunda es, ¿qué bueno ven ustedes de la reforma? ¿Hay algo bueno ahí? Sí, sí hay unas cosas buenas. Mire, debo decir, y mea culpa, porque yo fui uno de los redactores de la Ley 100 Sí, señor. del Congreso, cuando salió este sistema o este modelo nuevo, pues era muy complejo y sigue siendo muy complejo. Aterrizarlo a lo que llaman aquí la Colombia profunda, es decir, a las regiones lejanas, es muy difícil. El sistema es demasiado sofisticado, demasiado complicado para aplicarlo en las zonas rurales distantes. Y ahí hay unos 400 o 300 municipios con muy pocos servicios, no solamente de salud, de carreteras, de comunicaciones, de internet. Estos municipios están realmente al margen de lo que es el sistema de salud. Ese es un punto bueno de la reforma, trabajar en esos municipios, pero no aplicarles el mismo modelo que se aplica en Medellín o en Bogotá, porque, repito, es demasiado sofisticado, demasiado complicado. Ese es un buen punto. Otro buen punto es mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, que de eso no se ha vuelto a hablar. Yo diría que eso, sí, y otros puntos ya técnicos, como tener un sistema de información interoperativo, que eso, nada de eso necesita ley, nada de eso necesita ley, pero son buenos puntos. El resto, el meollo del proyecto, que consiste en que las EPS se conviertan en gestoras, es fatal. ¿Por qué? Porque pierden esa función de aseguradoras, no van a responder por sus pacientes, simplemente van a administrar unos servicios y les van a dar una plata bastante buena. Entre otras cosas, se habla de darles 5 o 6 puntos. Para las EPS sería un gran negocio pasar a ser gestoras, no responder por la salud de los pacientes y simplemente administrar unos servicios. Sí. Esa es mi respuesta. Exministro Jaime Arias, un gusto saludarlo. Mi pregunta va más enfocada a si ustedes consideran que esta carta va a tener eco en el Gobierno Nacional, eco en el Congreso de la República. ¿Va a haber alguna reacción a favor de lo que ustedes están solicitando? Eso por un lado, considerando además que según lo que ustedes denuncian, esto está limitando la atención en consultas y procedimientos, además en la entrega del suministro de medicamentos. ¿Consideran que eso tendrá eco? Pues en el Gobierno no va a tener ningún eco. No. El gobierno tiene oídos sordos para estos temas. El gobierno ya está empecinado en que tiene que destruir el sistema, pero en el Congreso sí podría llegar a tener eco. Yo considero que especialmente en la plenaria del Senado, allí en general se tratan los temas con más tranquilidad, es posible que tenga ese eco. Nosotros prácticamente
hemos escrito esta carta pensando en que los senadores, cuando estén discutiendo el proyecto de ley, repito, en la plenaria, no en la comisión, miren estos puntos de vista y otros muy importantes que se están planteando. Exministro, usted también en alguna ocasión ha dicho que es como estar en el limbo y que le preocupa sobre todo la situación de cerca de 4 millones de colombianos con enfermedades crónicas como cáncer, como diabetes, que constantemente están requiriendo medicamentos y que no sabrían entonces a dónde acudir. Eso es apremiante y sobre eso ustedes siguen llamando la atención. Sí, todavía no estamos en el limbo, todavía el sistema anterior está funcionando, ya no tan bien como funcionaba antes, porque faltan recursos y eso hasta lo ha reconocido el propio ministro de Salud finalmente, que no hay con qué atender al 98% de la población para todo lo que da el sistema de salud. Pero vamos a entrar en una situación muy caótica, si se aprueba, si no se aprueba, en cualquier caso, yo veo que el sistema ya está herido, no de muerte, pero sí no va a ser el mismo sistema de antes. Y ahí quienes sufren, no son las EPS, ellas inclusive pueden entrar a demandar al Estado y demás. No, quienes van a sufrir son los pacientes. Y a mí los que más me preocupan son esos más o menos 5 o 6 millones de pacientes crónicos, por ejemplo, los pacientes renales que tienen que ir cada semana a que le hagan una diálisis en la EPS o en la IPS, los pacientes de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, diabetes, que ese grupo de pacientes crónicos depende del sistema de salud. Su vida está atada a que los atiendan muy frecuentemente a un alto costo del sistema de salud. Yo no sé qué va a pasar con los pacientes, ahora van a quedar en el aire, van a tener que ir a una cosa que llaman los CAPS y no se sabe de ahí para adelante si puedan ser trasladados a unos servicios más sofisticados, de mayor complejidad. Eso es lo que preocupa. Aquí el gran perdedor va a ser la población y sobre todo las personas enfermas. Eso es desastroso en cualquier país del mundo hoy. Yo estoy muy preocupado por las personas, más que por las EPS o las IPS. Ministro, aquí en las redes, porque nosotros estamos en directo, para los que nos están viendo, mucha gente interactúa en contra de ustedes, a favor de ustedes, a favor y en contra del gobierno. Lo que uno encuentra aquí es un hecho real, ministro. La salud en el país es difícil, es compleja, es malita, es regular. Buscar una cita con un especialista no se consigue. Las filas en la EPS son impresionantes. Medicamentos no hay. Hoy hay escasez de medicamentos, hay escándalos por el nombramiento de un señor del INVIMA que cumplió o no cumplió los requisitos, pero uno va a la EPS y dicen, tranquilo, déjenlo en la dirección y más tarde miramos y la mandamos a la casa. Posteriormente buscar una radiografía, una ayuda diagnóstica, un especialista, es complejo. Y eso los que vimos en la ciudad, y eso los que vimos en Medellín, que es Medellín. Díganme usted la gente que está en el campo que tiene ese problema. Petro ganó y ganó por este tema. La gente, él les prometió un sistema de salud y en eso va. El problema aquí es este y ustedes ponen el punto y dicen, oiga, ojo pues que vamos para el Seguro Social. Y el tema es este, para que me ayude a hacer esta cuenta. Mire la cuenta que está haciendo el ministro de Salud y usted lo dijo. El problema es que va a la plenaria y en la plenaria el gobierno hace cuenta que hay unos senadores que le van a votar. Ni siquiera los partidos, son los senadores que le van a votar. El problema es, venga, ¿qué va a pasar con los hospitales? ¿Qué va a pasar con las IPS que hoy están quebradas? ¿Qué va a pasar? Porque no nos digamos mentiras también. Muchas de esas anteriores EPS se robaron la plata, no nos digamos mentiras. Y hoy pueden estar demandando y otras están demandadas por el Estado. O sea, en esta crisis, en este mare magnum, el tema es, venga, hay una mea culpa. Cabe decir, hombre, yo como ministro tengo una mea culpa. Hombre, Juan, sí, yo fui de ese sistema, yo creo que tal cosa. Habrá posibilidad en 1 o 2 años que estemos, cuando esa reforma esté en pleno, de abrir una concertación nacional y volver a revolver, o eso ya una vez hecho no tiene reversa. Es muy difícil que tenga reversa. Una vez se apruebe una ley y comience el gobierno a ejecutarla, digamos, a desarrollarla, va a ser muy difícil regresar. Es que construir un sistema de salud
en cualquier país del mundo es algo muy complejo. Nosotros, la ley 100 fue el comienzo, simplemente el marco normativo, pero a partir del año 93 se fue construyendo el sistema actual y no fue el gobierno, fueron también los agentes privados, la misma población. Esta es una construcción colectiva donde han aparecido una serie de instituciones y de organismos. Entonces, 30 años de construcción de un sistema que además está considerado uno de los mejores del mundo, pues lo destruyen y volver a comenzar con lo que propone el Petro, que es un sistema estatal, parecido un poco al de Cuba, digámoslo así. Pues ahora ellos, como usted dice, Juan, ellos ganaron las elecciones, hicieron esa propuesta y la están cumpliendo, pero es un poco absurda. Va a ser muy difícil, ya se está viendo, y usted lo acaba de decir, cómo las citas en las EPS se van demorando, cómo no hay medicamentos. Ya comenzamos a sentir el apretón, pero el verdadero apretón viene cuando se destruya completamente el sistema con una nueva ley o con el plan B del gobierno. Exministro, otra de las preocupaciones de algunos de estos actores del sistema de salud es la desinversión que se ha visto en los últimos meses justamente por la incertidumbre que hay frente a esta reforma. ¿Ustedes también creen que eso va a afectar en últimas la atención a los pacientes? Pero claro, el sistema en este momento está siendo desfinanciado porque el dinero no alcanza, eso es clarísimo. Si ustedes van a las cifras de la supersalud, que es enemiga de las EPS, verán cómo prácticamente el 90% de las EPS está quebrada. Desde hace varios años, eso no comenzó con Petro, pero ahora mucho más. Entonces el sistema está paralizado, la gente no quiere invertir un peso. Yo creo que eso se va a sentir luego. Ahora, ustedes hablan de los hospitales. En este proyecto de ley, donde la ADRES le paga directamente a los hospitales y es la que define cómo y cuándo se debe pagar, al comienzo, digamos los primeros meses, los hospitales van a recibir muy bien su flujo de caja, sus recursos, pero en 7 a 8 meses se agota. Y entonces ya no va a haber una EPS que tenga que meterse la mano al bolsillo, inclusive adeudándose. No, vamos a volver a lo que pasó en Colombia hace muchos años, pues que la gente joven ya no conoce. Pero en Colombia los presupuestos de la salud se agotaban más o menos en octubre. Por lo menos a mí me tocó eso estando en el ministerio. Vamos a regresar a eso. Es decir, es un modelo, como digo yo, anacrónico. Es un modelo, eso de que el modelo preventivo que llama el doctor Petro, eso ya no funciona. La salud ha evolucionado tecnológicamente desde el punto de vista institucional. Hoy tenemos en todo el mundo, no solo en Colombia, unos sistemas de salud muy distintos a los del siglo pasado, que es a los que nos quiere regresar el gobierno de Petro. Exministro, con ese panorama que usted nos plantea, ¿de dónde se van a sacar entonces los recursos para construir esos CAPS, esos centros de atención primaria en salud que tanto menciona el gobierno en esta reforma y que hacen parte casi que fundamental de lo que propone Gustavo Petro? Mire, plata no hay. Y lo acaba de decir el ministro de Salud furioso en Bucaramanga, que ya sé que no hay plata, que hay que crear otro impuesto a los colombianos para financiar el sector salud. Colombia gastaba antes de la ley 100 más o menos el 3% de su PIB en salud, pero con la ley 100 y otras normas, no solo antes de la ley 100, se aumentó ese gasto al 7% que tenemos hoy. Nosotros de cada 100 pesos del PIB gastamos 7 en salud. ¿Cuánto gastan los países de la OCDE? Más o menos entre el 10 y el 11%. ¿Cuánto gasta Estados Unidos? 18% de su PIB en salud. Aquí la plata no alcanza. ¿Y por qué no alcanza la plata? Yo lo digo con toda franqueza. Porque nosotros decimos hay que garantizar el derecho absoluto, el derecho a la salud. Y garantizar el derecho a la salud dándole a los pacientes todo, como ocurre en Colombia, costaría 10 puntos del PIB. O sea que el futuro financiero del sector con cualquier gobierno de izquierda, de derecha, de centro, no es halagüeño, a menos que comencemos, digamos, a racionalizar los costos del sector.
Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Exministro Jaime Arias Ramírez, exministro de Salud, qué gusto haberlo tenido. Muchísimas gracias por su tiempo y por todas esas claridades frente a esta reforma y lo que puede venir con el sistema de salud en nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias, un feliz día. Un feliz día para ustedes. Tiempo.